Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este martes 17 de septiembre contándoles que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará hoy su plan de acción para la democracia, cuyo objetivo es combatir los pseudomedios, las noticias falsas y la desinformación. Sánchez ha presentado la iniciativa este lunes ante los diputados, senadores y europarlamentarios socialistas reunidos en el Congreso en el marco del inicio del nuevo curso político. Y por eso os anuncio que mañana el Consejo de Ministros y Ministras aprobará el plan de acción por la democracia que anuncié antes del verano. Un plan que emana de nuestra Constitución, que defiende el derecho de los ciudadanos a una información veraz. Por tanto, un plan que emana de nuestra Constitución y de las medidas aprobadas por el Parlamento Europeo y por la propia Comisión Europea. Un plan que nos va a ayudar a dotar de más transparencia, de más pluralidad y de mayores garantías a las Cortes Generales, al Senado, también al Congreso de los Diputados y a nuestro ecosistema informativo. Y que confío acabe contando con el apoyo de todos los demócratas de nuestro país. No se entendería que en Estrasburgo aprueben unas cosas y luego aquí en el Congreso de los Diputados voten en contra de esas mismas cuestiones. Por su parte, el Partido Popular ha mostrado su oposición al plan, advirtiendo que no apoyarán ninguna medida del gobierno que implique controlar a los medios de comunicación o limitar la publicación de temas que incomoden al presidente Sánchez. Según fuentes del partido, consideran significativo que esta propuesta surja tras la apertura de una investigación judicial contra la esposa del presidente acusada de corrupción y tráfico de influencias, y cuando varios casos de corrupción afectan directamente a miembros del Ejecutivo y del Partido Socialista. Bueno. La verdad es que esta es la típica noticia que uno no sabe si dar o no. Porque, bueno, cuando pasa algo, eso es noticia. Cuando alguien anuncia que va a pasar algo, pues hombre, eso es noticia, o puede serlo la primera vez. Pero ya cuando por enésima vez se anuncia que va a pasar algo, pues hombre, deja de ser noticia para convertirse en mera verborrea. ¿Cuántas veces ha anunciado Sánchez ya que nos va a cerrar a los medios y a los jueces y que va a ir a por nosotros y que se va a poner el chándal de Hugo Chávez? Y pues debe de ser, yo qué sé, la cuarta vez que anuncia Sánchez sus planes de atacar a los pseudomedios. Con lo cual, pues dices, ¿esto es noticia o no es noticia? Dice que hoy va a aprobar, ojo, un plan para salvar la democracia o algo por el estilo. Va a aprobar un plan. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué horror! En España, pues hay una cosa que se llaman leyes. Y cuando el gobierno aprueba alguno de los tipos de ley que puede aprobar un proyecto de ley para enviarlo al Parlamento, un decreto ley para el que el Parlamento lo refrende, pues entonces eso tiene poder ejecutivo. También el gobierno puede aprobar reglamentos de desarrollo de leyes, y eso tiene un poder ejecutivo. Pero un plan y nada es lo mismo. Hoy, pues vamos a ver qué demonios es lo que aprueba el Consejo de Ministros, pero si lo que va a aprobar es un plan en el estilo de fomentaremos la pluralidad de los medios, pediremos transparencia, vamos a tratar de regular las subvenciones a los medios, pues todo eso no tiene poder ejecutivo, es una mera declaración de intenciones, que luego tendrá o no plasmación en leyes o reglamentos. En España no se gobierna a base de planes, se gobierna o con reglamentos o con leyes. Punto. Con lo cual, ¿qué es lo que va a aprobar hoy Sánchez exactamente en el Consejo de Ministros? Pues vamos a verlo. Dice Sánchez que quiere aprobar un plan para regular los pseudomedios con el fin de salvar la democracia.
Bueno, eso traducido al román paladino quiere decir que Sánchez quiere cerrar, o le gustaría cerrar, los medios de comunicación que informan sobre las cosas que a Sánchez le molestan. ¿Y cuáles son las cosas que a Sánchez le molestan? Pues, por ejemplo, que se informe sobre las presuntas corruptelas de su mujer, del que le custodiaba los avales en las primarias, es decir, Koldo, de su exministro y exmano derecha Ábalos, de su hermano. Es decir, los medios que señalan que Sánchez ha convertido España en un pozo de corrupción. Eso es lo que verdaderamente le molesta a Sánchez. Por supuesto, no quiere salvar la democracia. Sánchez se escuda en el derecho a una información veraz. Bueno, si Sánchez creyera en el derecho a una información veraz, pues entonces tendría que empezar por cesar a su ministro Marlaska, que lanzó aquel bulo del culo. ¿Se acuerdan ustedes? Esa historia para no dormir de uno que decía que le habían tatuado la palabra, perdónenme, marica en el culo. Luego resulta que se lo había tatuado él voluntariamente. Pero ya había lanzado Marlaska su bulo, ¿no? Y ya había anunciado la convocatoria de todas las comisiones contra el odio. ¿En serio que quiere Sánchez combatir los bulos? Por ejemplo, ¿quiere Sánchez salvar la democracia de aquellos que ponen en circulación información falsa? Pues, por ejemplo, podría empezar por dimitir él mismo. Sánchez es un señor que nos encerró ilegalmente en nuestra casa en 2 ocasiones, de manera inconstitucional, mientras manipulaba la información sobre la epidemia de COVID, lanzando informaciones falsas, hablando de comités de expertos que no existían, tomando decisiones no avaladas científicamente, diciendo antes del 8M que no había ningún problema con el coronavirus, para inmediatamente después, tras haber celebrado el aquelarre feminista, declarar un estado de alarma. Sánchez es ese señor que maneja la información falsa de manera cotidiana, porque no conoce el término sinceridad y transparencia y veracidad. Sánchez es un señor que usa la mentira como arma política de manera cotidiana. Es un señor que promete una cosa y hace lo contrario. Por cierto, señor Sánchez, ¿eso es un bulo? ¿Eso es manejar información falsa? Para proteger la democracia deberíamos expulsar de la vida pública a aquellos políticos que prometen a los electores una cosa y hacen exactamente lo opuesto al día siguiente. La democracia, señor Sánchez, se defiende con las leyes, y tenemos suficientes. Tenemos leyes contra la difamación, tenemos leyes contra la injuria, tenemos leyes que regulan lo que uno no puede decir. Pero esas leyes siempre parten de un principio, que es que la libertad de expresión es uno de los bienes fundamentales de una democracia. Porque sin libertad de expresión, si el poder se dedica a decir qué se puede hablar y qué no, pues lógicamente va a utilizar ese poder para autoprotegerse. La libertad de expresión es lo que garantiza que los ciudadanos podamos controlar al poder. Sin ella, el poder se vuelve omnímodo. Pero de todas formas, vuelvo a lo que decía antes. Sánchez dice que hoy va a aprobar un plan. No una ley, ni un reglamento, ni un decreto de ley, un plan. O sea, una declaración de intenciones. Por tanto, estamos ante la enésima amenaza de Sánchez. Amenaza sin concreción. Vamos a esperar a ver qué dice el plan. A lo mejor resulta que el plan dice que esta misma tarde aprueban una ley para encerrarnos a todos los periodistas en algún Guantánamo español. Pero desde luego la terminología usada por Sánchez ayer no apunta a que vayan a tomar hoy ninguna decisión que tenga carácter ejecutivo. Por tanto, estaríamos de nuevo ante la amenaza. La reiteración de la amenaza nos lleva dando la plasta a este tío que va a arremeter contra nosotros desde abril, desde que salió el tema de su mujer y sus presuntas corruptelas. Y ya saben ustedes, el que amenaza, suplica.
Precisamente hablando de la corrupción en el gobierno, sale a la luz una nueva trama. En este caso tiene que ver con concesiones ad hoc en loterías del Estado y la implicada directa sería la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Como revela The Objective esta mañana, la trama se basa en un presunto amaño en los concursos públicos diseñados para beneficiar a personas concretas en el proceso de obtención de licencias. Estas licencias permiten a los adjudicatarios dirigir las 52 delegaciones comerciales de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, una entidad que depende directamente del ministerio que encabeza Montero. El alcance económico de estos contratos es considerable, teniendo en cuenta que la partida económica para estas licitaciones asciende a 25 millones de euros anuales. Este episodio pone bajo la lupa no solo a Montero, sino también el funcionamiento del Ministerio de Hacienda y su relación con loterías y apuestas del Estado. Bueno, pues ya tenemos otra peculiar trama de corrupción que desvela The Objective. Les aconsejo que lean la noticia porque resulta curiosa. En Loterías del Estado parece que hay una serie de delegaciones provinciales, hay una empresa específica que entiendo que depende de Loterías del Estado y que se dedica a gestionar las delegaciones comerciales. Y entonces, como la noticia desvela, pues hay unos curiosos sistemas de contratación que hacen pues asignar a determinadas personas esa gestión de las delegaciones. Y resulta que esas concesiones pues violan las propias normas de concesión. Resulta que hay alguien que lleva una delegación comercial, ese alguien se jubila o se retira y entonces la delegación comercial, en lugar de asignarse mediante concurso público a una nueva persona, pues resulta que entre comillas, hereda su mujer o su hijo. Y hay una especie de, pues, no sé si llamarlo trama, pero hay una especie de amaño en el cual determinadas familias controlan determinadas delegaciones y además, según los denunciantes de uno de los casos, pues resulta que obtienen las concesiones a pesar de no cumplir con los requisitos técnicos marcados en el supuesto concurso, que exigen, por ejemplo, tener un local de X metros cuadrados y resulta que se termina adjudicando la delegación a alguien que no cumple algo tan objetivo como los metros cuadrados del local que tiene que tener. Bueno, pues vamos a ver qué recorrido tiene esto. Parece que ya hay denuncia de los perjudicados en algunos de esos procedimientos de concesión, pero desde luego resulta peculiar lo de que las delegaciones comerciales de Loterías del Estado se hereden entre miembros de familias. No sé, una explicacioncita merece doña Marisú Montero. Mucha atención a esta situación que se presentó ayer en el Parlamento Vasco, donde los parlamentarios, al llegar por la mañana a la sala donde iban a comenzar la comisión, se encontraron con un condón fuera de su envoltorio en pleno recinto. Al percatarse del preservativo, los ujieres de inmediato procedieron a retirarlo del lugar. Lo curioso es que media hora antes de la reunión había pasado un equipo de limpieza. El Parlamento Vasco ha reanudado ayer los trabajos tras permanecer cerrado desde el mes de julio. Ayer precisamente se esperaba que iniciaran las labores con la comparecencia de los consejeros del gabinete de Imanol Pradales para explicar los retos de los distintos departamentos para los próximos 4 años. Reunión de la comisión para explicar los retos para los próximos 4 años y entran los miembros de la comisión y se encuentran un condón tirado en el suelo. Bueno, no se me ocurre simbolismo más acertado. Probablemente en el Parlamento Vasco la actividad principal de los miembros del Parlamento consiste en dar por saco al ciudadano vasco de manera cotidiana, con lo cual, bueno, al menos que usen condón, ¿no?
En la información internacional seguimos atentos a más detalles sobre el intento de asesinato que sufrió Donald Trump este fin de semana mientras jugaba al golf en la Florida. Después de que ocurrieron los hechos, el atacante de 58 años, identificado como Ryan Wesley Root, fue detenido en una autovía cercana y puesto a disposición de las autoridades. De momento, el FBI ya se encuentra adelantando las investigaciones pertinentes para definir el motivo del atentado. Por su parte, Donald Trump ha responsabilizado por lo sucedido a la candidata del Partido Demócrata, primero desde su cuenta de X y luego en una entrevista en Fox News Digital. Ayer mismo el expresidente realizó un space de Twitter donde contó lo que vivió en ese campo de golf, donde relató que él solo se encontraba jugando al golf hasta que escuchó los disparos, afirmando que en un principio sintió frustración por no poder terminar el hoyo. Bueno, pues vamos conociendo más detalles del segundo intento de asesinato contra Donald Trump. Ya saben ustedes que con el primero lo que nos comentaron fue que que posiblemente era un loco, que en realidad no estaba clara la motivación política. Vamos, que disparó contra Donald Trump y le voló una oreja, pues igual que podía haber disparado contra cualquiera. Lo que nos decían había hecho investigaciones en en internet sobre Biden y sobre Trump, y bueno, esa es la imagen que se nos transmitió al final, ¿verdad? Un loco, un descerebrado que atentó contra Trump, pues porque Trump estaba a no demasiados cientos de kilómetros de su casa. Ahora con este segundo intento de asesinato contra Trump, pues lo tienen un poco más complicado, y lo tienen un poco más complicado porque resulta que el que ha intentado atentar contra Trump era un odiador de Trump, que había dejado patente su aversión por el mandatario americano en numerosas ocasiones en redes sociales. Era donante del Partido Demócrata, donó en al menos 19 ocasiones a la campaña de candidatos demócratas, era votante en las primarias del Partido Demócrata, escribió un libro que se autopublicó junto con su mujer en el que animaba a Irán a matar a Trump y en el que decía que él había sido votante de Trump en 2016 pero que estaba arrepentido. En fin, alguien era este intento de asesino que llevaba en su coche una pegatina de Biden. Con lo cual, pues ya lo de no hay motivaciones políticas claras, pues no parece muy sostenible. A pesar de lo cual, no se crean, ha habido algún medio progre que ha intentado decir que no estaban claras las motivaciones políticas. Ante esto, pues Trump ha reaccionado culpando, y tiene toda la razón, a la retórica utilizada contra él por los demócratas, por el Partido Demócrata. Una retórica plagada desde hace tiempo de amenazas veladas y no tan veladas. Hay recopilaciones de las declaraciones pues incitando a la violencia contra Trump de distintos líderes demócratas, incluida Kamala Harris, pues en toda internet. Pueden buscar en Twitter ustedes una de esas recopilaciones. Por ejemplo, ese episodio donde Kamala Harris le preguntan si se encontrara usted con Trump en un ascensor, ¿qué pasaría? Y contesta ella algo así como, ¿quiere usted decir si solo pudiera salir uno vivo? Por no hablar de actrices de Hollywood sosteniendo en la mano una cabeza ensangrentada de Trump, etcétera, etcétera, etcétera. Es cotidiano. Y lo gracioso es que los mismos que alientan perpetuamente la violencia de forma más solapada o más expresa son los que luego dicen que los que propagan el odio son Trump y sus seguidores. No, queridos. Vosotros sois el odio en vosotros mismos. Vosotros no creéis en la democracia, no creéis en la alternancia, no creéis en el derecho del otro a gobernar. Trump os ganó en 2016 contra todo pronóstico, os reíais de él y resulta que os dio un baño, y a partir de ese momento declarasteis la guerra a Trump y a sus partidarios.
A sus partidarios ya los habíais insultado antes de que Trump llegara a la Casa Blanca con aquello de Hillary Clinton de son los deplorables. Pero a partir de 2016, de que llega a la Casa Blanca, se desata una cacería contra Trump, basada en las mentiras más burdas y más escandalosas. Por ejemplo, aquello de la trama rusa, que luego se demostró que era un montaje del Partido Demócrata. Después con la cacería judicial, con todo tipo de causas, algunas de ellas netamente absurdas y las otras, en fin, retorcidas hasta extremos inimaginables. No han logrado neutralizar a Trump de ninguna de las maneras. En 2020 ganaron en unas elecciones donde, en fin, pues bueno, hay ciertas sospechas sobre la emisión de voto en algunos estados y el hecho de que el Partido Demócrata se niegue sistemáticamente a la aprobación de leyes que exijan identificarse para votar. Fíjense ustedes qué medida tan revolucionaria, pues no contribuye precisamente a tranquilizar a los estadounidenses acerca de la proclividad a hacer trampas del Partido Demócrata. Pero nada ha servido para neutralizar a Trump. Le echaron de la presidencia en 2020, pero ahora pues hay bastantes posibilidades de que sea el nuevo presidente. Y ya llevamos 2 intentos de asesinato. Vamos a ver qué pasa de aquí a noviembre. Evidentemente, quienes están detrás de esas campañas del odio que atizan contra Trump y contra sus partidarios, pues tienen mucho miedo a perder el poder y el dinero asociado a ese poder. Y van a hacer lo que sea para no perderlo. Y cuando digo lo que sea, digo lo que sea. Así que átense ustedes los machos, porque yo no sé si mucha gente es consciente de hasta qué punto estamos caminando sobre el filo de la navaja. Ha habido 2 intentos fallidos de matar a Trump. Si alguno de los 2 hubiera tenido éxito, en estos momentos Estados Unidos estaba en una guerra civil y el mundo, vete tú a saber cómo estaba. No sé si se han parado ustedes a pensarlo, pero vivimos tiempos extraordinariamente peligrosos y gracias a Dios, pues los 2 atentados han fallado. Vamos a ver qué pasa de aquí al 5 de noviembre. Y mucha atención porque tras la detención de los 2 turistas españoles en Venezuela, bajo la acusación de pertenecer al CNI y de estar reclutando mercenarios para acabar con Nicolás Maduro, Francia ha decidido recomendar a sus nacionales que no vayan a Venezuela. En concreto, han recomendado a sus ciudadanos evitar viajar a Venezuela salvo en casos de fuerza mayor debido a un aumento en las tensiones. A la vez, desde el Centro de Crisis y de Apoyo al Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, se ha sugerido a quienes ya están en Venezuela que se mantengan al margen, alejados de cualquier manifestación o conglomeración de carácter político y que se informen de la situación política y de seguridad. Al igual, Francia también recomienda evitar hablar sobre la situación política venezolana en los espacios públicos. Bueno, pues ya saben ustedes que Venezuela ha detenido a 3 estadounidenses, 2 españoles y un checo, y dice que porque intentaban matar a Maduro. La dictadura venezolana, porque es una dictadura, además una dictadura sanguinaria y torturadora, pues está en huida hacia adelante. Intentaron otra vez el fraude en las elecciones, les salió mal, la oposición anduvo lista y logró demostrar que no es que hubieran ganado a Maduro, es que le habían barrido. Y a partir de ese momento, pues el régimen de Maduro, con la complicidad de, por ejemplo, el régimen español o la Unión Europea, que están regalando tiempo al tirano, pues está ahí perpetuándose en el poder y atornillándose a ese sillón que tanto dinero les ha proporcionado a cambio de la sangre de los venezolanos. Y para atornillarse al sillón, pues están dispuestos a todo, incluso a tomar rehenes extranjeros con el fin de presionar a los correspondientes gobiernos. Lógico que Francia diga, oiga, casi mejor no viajen ustedes a Venezuela, no sea que les secuestre el régimen de Maduro con el fin de presionar al gobierno francés. Y mientras tanto, pues el gobierno español a por uvas. Y mientras tanto, seguimos sin saber exactamente qué pasa con Edmundo González,
¿Le han resuelto ya los papeles o falta alguna póliza, querido Pedro Sánchez, para darle la condición de asilado político y que por tanto pueda ya empezar a operar políticamente con toda la normalidad? Esta semana veremos en el Parlamento Europeo qué pasa con esa declaración de reconocimiento de Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Pero o se incrementa la presión internacional sobre este régimen criminal de Maduro, o Maduro seguirá pues dando nuevas vueltas de tuerca. Por ejemplo, secuestrando ciudadanos estadounidenses o europeos. Por cierto, ¿va Ursula von der Leyen a decir algo en concreto sobre el secuestro de nacionales de la Unión Europea por parte de la dictadura venezolana? No sé, creo que se impondría decir algo, ¿no? En fin, vamos con doña Laura Fernández Cañas para que nos cuente qué trae hoy OK Diario en la portada. Buenos días, doña Laura. Muy buenos días y feliz martes a los oyentes de Radio Libertad. No se pueden perder la portada de OK Diario del día de hoy. En ella les estamos contando que Pedro Sánchez prepara ya un 155 al gobierno canario contra su protocolo sobre inmigración con el aval de Pumpido. También que Isabel Díaz Ayuso obligará a Mónica García este otoño a dejar su chalet irregular desde el año 2019 localizado en Cercedilla. Además, les contamos que el magistrado del Constitucional señalado por Puigdemont no se apartará del debate sobre la amnistía. Hasta aquí nuestro resumen de hoy. Mañana volvemos con más. Les esperamos en OK Diario. Muchas gracias, doña Laura.